Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada porque hoy empezamos un nuevo proyecto y voy a tener un invitado especial, pero antes me quiero presentar. Yo soy Esther Luiselli, soy publicista especializada en salud. Algunos de ustedes ya me conocen. Mi misión en la vida es comunicar salud. Entonces, he decidido que voy a tener diferentes invitados y en esta ocasión abro con un doctor que quiero mucho, que me cae muy bien, que es una gran persona y un gran médico, que es el doctor Lino Palacios. El doctor Lino es un médico psiquiatra con una maestría en ciencias médicas, con un doctorado en ciencias de la salud, y es el médico mexicano que yo creo que más sabe de adolescentes y de niños con TDAH. Así es. ¿Sí? Doctor, ahorita, ¿qué significa TDAH? Platícanos un poquito, ¿qué es esto? Bueno, primero que nada, gracias Esther por la invitación y por las palabras. Yo también te envío un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Mira, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, cuyas siglas son TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo. Eso es específicamente lo que podríamos decir, lo que significa y lo que es. Doctor, tengo muchas amigas mías que sus hijos han sido diagnosticados precisamente con déficit de atención. Entonces, por eso fue que como se va a conmemorar próximamente el día del TDAH, eh, pensé, bueno, pues que el doctor, que es la autoridad máxima, nos platique al respecto, porque mis amigas de repente están muy preocupadas, doctor, porque quieren medicar a sus hijos, ellas no saben si realmente tienen TDAH, si no lo tienen. Entonces, de ahí el platicar contigo, digo, sé que no todos los niños no todos los niños tienen TDAH, y que no todos deben de ser tratados, ¿no? Farmacológicamente. Sin embargo, tú en alguna ocasión me dijiste que sí tenían que ser tratados, aunque no fuera con medicamento. Platícanos un poquito, Doc. Sí, claro. Pues mira, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un padecimiento, es una condición en salud mental, ese sería el nombre correcto, que afecta aproximadamente al 5% de los niños y los adolescentes. Entre el 5 y 6% de los niños y adolescentes mexicanos tienen TDAH. Es decir, tú cuentas 100 niños, 100 adolescentes, 5 o 6 al menos de ellos tienen TDAH. Ahora, es un padecimiento que generalmente inicia en la infancia. No necesariamente, pero generalmente inicia en la infancia. De tal manera que es un padecimiento que además parte de el núcleo es explicado por factores biológicos. De ahí se desprende que un aspecto importante es el tratamiento farmacológico. Ahora, dices muy bien, todos los niños tienen que recibir un tratamiento cuando son diagnosticados correctamente con TDAH, sí, pero no todos los niños tienen que recibir un tratamiento farmacológico. Existen niños que finalmente pueden tener su severidad es leve, su grado de afectación es leve y probablemente con una estructura y con ejercicio y modificación en sus hábitos de vida, de sueño, de alimentación, es muy probable que con eso en las primeras etapas resulte. Existen niños cuya afectación es mucho más severa. En esos niños, sin duda, es la piedra angular el tratamiento farmacológico. Que déjame decirte una cosa más, el tratamiento farmacológico no genera dependencia, no genera adicción, pero también es cierto que el tratamiento farmacológico en manos adecuadas puede ser un gran aliado, de tal manera que, no en mi caso, en los casos de muchos otros especialistas que trabajamos en esta área, pues hemos trabajado por muchos años y hemos estudiado mucho acerca de este tema y sabemos que las dosis adecuadas en los individuos que tengan estas afectaciones, pues seguramente los ayudarán. De tal manera que el medicamento, el tratamiento farmacológico es parte del tratamiento multimodal,
el tratamiento global y es parte finalmente de afinar ciertos detalles, porque finalmente el tratamiento farmacológico lo que ayuda es a darle estructura, a complementar la estructura que se puede dar con la intervención psicosocial, el entrenamiento a los padres. Ok. Doctor, por ejemplo, cuando les dan el medicamento a estos niños, cuando empiezan a tomar el medicamento, muchas veces se reporta que el niño está como lento, como atontadito. ¿Esto es cierto? Bueno, ¿así es siempre? ¿O qué pasa ahí? Bueno, yo te diría en primera instancia que esos son los relatos de los papás y de las mamás y sin duda que son relatos que deben tomarse en cuenta. Sin embargo, el tratamiento, como lo decía previamente, el tratamiento farmacológico, cuando es administrado, cuando es una prescripción por alguien con experiencia, que sabe del tema, sabe que se tiene que llegar a ciertas dosis de acuerdo a la edad del chico, de acuerdo al peso, y que es a partir de eso que podemos obtener los resultados óptimos. Fíjate que a propósito de lo que tú mencionas, Esther, también hay esta creencia de que los tratamientos pueden, pues de alguna manera, abolir la creatividad, afectar su inteligencia, ponerlos tontos, ponerlos drogados, como dice, como de pronto la descripción, que entiendo, se respeta, pero yo creo que más bien es cuando de alguna manera el tratamiento no es indicado por alguien con experiencia. Ok. Doctor, otra pregunta. ¿Es cierto que el TDAH es algo que se hereda, es hereditario, y que somos las mamás las que lo heredamos, o no es así? Bueno, te diría primero que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un padecimiento en donde existen factores biológicos que residen en genes y que en interacción con factores medioambientales, es decir, un ambiente poco estructurado, dificultades a nivel del ambiente familiar, mucha exigencia en el contexto familiar o escolar, etcétera, pues de alguna manera es cuando se expresa el padecimiento. Ahora, es erróneo pensar que solamente las mamás transmiten el padecimiento, porque no es un padecimiento de transmisión mendeliana, es decir, no es un solo gen que se transmite de generación en generación. Lo cierto es que las mamás son mucho más honestas y mucho más, de alguna manera, en general, mucho más interesadas, y no quiero decir que los papás no lo seamos, pero muchas mamás son mucho más interesadas y son mucho más honestas en hablar sobre sus síntomas. Pero yo te puedo contar que muchos papás finalmente también son honestos y pueden hablar sobre estos síntomas y algunos no. Entonces hay esa creencia porque de pronto el papá no participa, que solamente es la mamá con inatención o con hiperactividad o esos antecedentes quienes heredan el padecimiento. En realidad es de los dos. De los dos. Doctor, ¿qué podemos esperar, por ejemplo? Bueno, antes que eso, por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo como mamá que mi hijito o que mi hijita tienen TDAH? Fíjate, esa es una pregunta. Hiperactividad. Ajá. Claro, es una pregunta muy, muy importante y muy interesante, y muy importante además, porque finalmente a veces pensaríamos que hay una sola manera de presentarse este padecimiento. O sea, si de pronto, yo siempre digo que las primeras descripciones de este padecimiento no son hechas por un científico, sino las primeras descripciones de este padecimiento fueron hechas en la literatura. Por ejemplo, Huckleberry Finn, Memín Pinguín o Bart Simpson, ¿no? En realidad, estas son las primeras descripciones. Y entonces uno pensaría que los chicos con TDAH son así. Y en realidad no siempre. En realidad ese es un mito, porque muchas niñas y muchos niños pueden ser más bien distraídos. Y como no generan problemas, entre comillas, pues las mamás y los papás no lo reconocemos. Pero en realidad las manifestaciones de esta condición en salud mental, de este trastorno del neurodesarrollo, pueden ser varias, o puede haber varias maneras de presentarte. Algunos niños son muy hiperactivos impulsivos, algunas niñas también son hiperactivas impulsivas, o algunos niños o niñas son más bien distraídas, o algunos son los dos.
Es decir, puede ser que sean tanto hiperactivas, impulsivas como inatentos. O sea que si yo veo que mi hijita, por ejemplo, es un poco distraída, ¿podría ser que tuviera TDA? Fíjate que TDAH. es una buena pregunta porque a veces se puede tender digo, y esto es una crítica y es muy correcta sobre que podemos tender los médicos y los especialistas en salud mental a sobrediagnosticar, y tienes toda la razón. Para finalmente llegar a un diagnóstico, yo siempre digo que yo no diagnostico ni la inatención, yo no diagnostico la hiperactividad, yo diagnostico la disfunción que genera este padecimiento. Entonces, si vamos de la mano en una niña, en un niño que es un tanto distraído, como lo describes, como puede ser tu hija, y es un poco distraída, pero si en el contexto es una niña que se desenvuelve de manera normal, no hay problemas en ninguna área de su desarrollo, pues en realidad tal vez no estamos hablando de alguien con un trastorno por déficit de atención. Es muy importante entender que hay dificultades que van de la mano de la inatención y de la hiperactividad. Ok. Doctor, yo sé que tú tienes una clínica que es la clínica Benessere, que a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, porque ahí tienen como diferentes médicos, diferente Claro. abordaje que pudieran hacer a TDA o a chavos con problemas en adolescencia también, ¿no? Sí, por Platícanos supuesto. un poquito. En la infancia y en la adolescencia, y te puedo contar que los especialistas y los profesionales de la salud que trabajamos en la clínica, en Benessere, somos especialistas que nos complementamos. Ese es un área muy importante. Te voy a contar, por ejemplo, es importantísima la labor que hacen las psicólogas, como la psicóloga Melissa Campos, quien es alguien que participa con el grupo y que a partir de la terapia cognitivo-conductual puede dar herramientas a estos niños o a estos adolescentes con terapia cognitivo-conductual, o la doctora Marcela Cárdenas, quien hace terapia familiar, y que muchas veces factores como la disfunción familiar es un factor que agrava los síntomas, o especialistas como la doctora Friné Galicia o el doctor Omar Duarte, que finalmente son personas que también tratan diferentes complicaciones del padecimiento o el mismo padecimiento. Entonces, sí, somos una clínica que podemos ofrecer una mejor posibilidad de alcanzar esa mejor calidad de vida que los niños y los adolescentes se merecen. Era mi siguiente pregunta, doctor. ¿Qué podemos esperar de un niño que está tratado, que está recibiendo un tratamiento, y de un niño que no lo está recibiendo si los dos tuvieran déficit de atención? ¿Qué pasaría? Antes que, digo, esa es una pregunta muy pertinente, porque yo te diría que hemos pasado de una medicina que era más autoritaria, de un cuidado de la salud más autoritario, en donde uno decía, si no haces esto, va a pasar esto. Cuando en realidad es mucho trabajar en el miedo. Y yo creo que también eso es importante, el respeto al ser humano, el respeto pues a las creencias, a la manera de pensar del otro, de la otra. Y lo que te puedo decir más bien es que lo que sí es cierto es que cuando un niño o un adolescente recibe un tratamiento, pero en especial los niños, porque son etapas más tempranas, son diagnosticados correctamente y además son tratados correctamente, la probabilidad de que haya complicaciones, porque este es un padecimiento que se puede ir acompañando conforme va pasando el tiempo de complicaciones, y la probabilidad de tener, por ejemplo, consumo, problemas de adicciones, problemas en la salud física como obesidad, problemas en la salud mental como depresión o ansiedad, problemas en el ámbito de sus pares, de sus relaciones con pares, de los problemas que pueda haber también en el área académica o laboral, porque este padecimiento puede llegar hasta la adultez, es mucho menor. Esto no quiere decir que, porque uno lo puede ver en muchos ejemplos en la literatura o en la vida pública, no quiere decir que las personas que no reciban tratamiento están condenadas a un fracaso, no, pero la mayor probabilidad, es mucho más probable que se la vean muy difícil en el desarrollo. Entonces, yo te diría que tratar a tiempo, detectar a tiempo, confiere una mayor probabilidad de un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. Y te voy a decir algo más
que yo de pronto lo comparto con los papás y las mamás, que son mucho más, pues ellas son las que me han enseñado muchas cosas a mí, que es finalmente ofrécele una mejor calidad de vida, dale la oportunidad a que tu niña o tu niño o adolescente tenga una mejor calidad de vida. Eso es lo único que te pido. Y la verdad te puedo decir que como grupo somos personas que podemos ofrecer esa posibilidad. Interesante. Doctor, me hablabas también de que el tratamiento, y no nos estamos refiriendo al tratamiento si no se necesita un tratamiento farmacológico, que el tratamiento le da al niño como mayor estructura. Eso me comentaste. Platícanos de esto, porque me parece muy interesante. Fíjate que finalmente, si uno revisa en la literatura científica las propuestas de los grupos europeos, americanos, nosotros como latinoamericanos también tenemos nuestras propuestas, todos en general coincidimos que no empezamos con una medicina, ¿eh? O sea, lo que empezamos es a primero educar a la familia y al paciente sobre el padecimiento, sobre qué es, sobre cómo tener un abordaje distinto, un manejo distinto conductual. Y además es también muy cierto que uno primero tiene que incidir en algo que yo le llamo modificación hacia un estilo de vida saludable. ¿Qué quiere decir esto? Es mejorar tu sueño, es decir, mejorar tu calidad de sueño, mejorar pues tu alimentación, por supuesto, y hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio todos los días o la activación física nos puede conferir una mejora y además en esa intervención psicosocial de la que nos estamos refiriendo, de esta intervención educativa también, es muy importante eso que decimos, la estructura, el darle una predicción a los niños y los adolescentes en su día a día. Y por supuesto que eso ayuda mucho y en muchas ocasiones con eso es suficiente, repito, cuando las características de esos niños, niñas, en cuanto a sus síntomas son de leves a moderados, más bien leves. Perfecto. Pues doctor, ¿qué te puedo decir? Creo que nos queda súper claro qué hay con el déficit de atención y que es importante tratarlo y que hay que llevar al niño para que lo diagnostiquen, número uno, y para que digan qué tratamiento es el que va a recibir, algunas veces farmacológico, otras veces no. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros y sabemos que tu clínica Benessere es una gran clínica en todo lo que se refiere a déficit de atención. Y doctor, yo no sé si nos pudieras dar un mensaje conmemorativo porque viene el día de déficit de atención de TDAH. Pues, sí, yo les diría, digo, como mensaje, podría yo decirles que qué bueno que hay este tipo de conmemoraciones porque nos señala la importancia primero de la salud mental de los niños y los adolescentes. Y que esta condición en salud mental es un trastorno del neurodesarrollo. Quiero ser muy claro en esto. No es un problema de los papás, no es un tema que se deba a la incompetencia de la crianza de los padres, no es un tema que tenga que ver con un padecimiento creado por alguien como la industria farmacéutica para vender medicinas. Es un padecimiento, es una condición que afecta al 5 o 6% de los niños mexicanos. Y que menos del 10% de esos niños cuando llegan a la edad adulta reciben un diagnóstico. Quizás algunos de ellos no reciben el tratamiento adecuado. Entonces estamos hablando de una condición que necesita ser resaltada porque muchos niños cuando se tratan a tiempo pueden tener un pronóstico muy diferente y sin duda mucho mejor. Yo te agradezco mucho, Esther, por tu invitación. Yo estoy a punto ya de irme al consultorio, te agradezco muchísimo y bueno, pues les agradezco y me despido. Adiós, doctor, un gusto.